La popularidad de la presidenta Sheinbaum está en franco desplome. ¿Lo dicen las encuestas? La presidenta tiene un reconocimiento popular importante, más del 70% en la mayoría de las encuestas, pero en todos los demás temas está reprobada. O sea, en seguridad, en salud, en educación, según esta persona. La popularidad de la presidenta Sheinbaum está en franco desplome. ¿Lo dicen las encuestas? Que ellos mismos presumían, y resulta que ya no presumen, ya no hablan de ellas en la mañanera. Es que se les olvida que es la democracia, o sea, el poder del pueblo, eso se les olvida a la oposición. Y bueno, yo nada más quería recordar un poco de nuestra historia, ¿no? Porque ojalá hubiéramos tenido revocación de mandato en todos estos sexenios funestos de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Ojalá, o sea, no tuvimos ni siquiera digamos, garantizado el derecho a decidir. Digo, yo no decidía en varios de esos sexenios, pero bueno, quienes sí fueron a las urnas, pues no se respetó la voluntad del pueblo. Hay que recordar todos los fraudes electorales, pero también hay que recordar lo que significaron esos gobiernos para nuestro pueblo. Fue un saqueo brutal de todas formas posibles y además una represión brutal, ¿no? Entonces, ojalá se hubiera tenido revocación de mandato cuando ocurrió en 1968, todo el tema del 2 de octubre, la matanza estudiantil, el jueves de Corpus en 1971. Ojalá el pueblo hubiera tenido en sus manos la oportunidad de decir: estos presidentes no nos representan, pero además nos están matando, o nos matan de hambre, o nos matan con sus armas, o utilizan al pueblo contra el pueblo, ¿no? Porque recordemos que el ejército es el pueblo uniformado. Entonces, es fundamental que defendamos como pueblo esta oportunidad de decir si queremos o no que quien está al frente de este país continúe. Es una evaluación necesaria, urgente, importante para todos y todas nosotras, cuando sobre todo los presidentes o presidentas pues se olvidan de que tienen que responderle al pueblo, o sea, que están en esos cargos públicos de representación popular para ejercer ese poder a favor del pueblo. Entonces yo sí quisiera decir nada más como colofón que pues a mí sí me hubiera gustado que el pueblo de México votara porque todos estos terribles expresidentes se hubieran largado antes de hacerle tanto daño a nuestro país. Sí, hay una parte de déjà vu en todo esto, ¿no? Porque pues obviamente nos remite a al primer ejercicio de revocación de mandato con la presidencia de López Obrador, que fue toda una movilización desde conseguir el 3% de las firmas, más bien el límite, pues, el mínimo, que además se rebasó esa expectativa. Toda una discusión de meses acerca de y que se está repitiendo ahora, ¿no? ¿Para qué quieren llamar a la consulta de revocación si la presidenta tiene una aprobación por las nubes? Lo mismo que López Obrador tenía en ese momento, también tiene una aprobación muy alta. Pero la discusión en ese momento se centró en que lo importante era establecer el derecho a la revocación, y para eso se necesitaba, pues más que tenerlo en la ley, practicar el ejercicio. Y estamos teniendo otra vez el regreso a esa discusión, ¿no? ¿Para qué quieren la revocación de una presidenta, etcétera? Una cosa que aprendimos muy importante en ese ejercicio con López Obrador fue que la ley era perfectible, que toda la movilización que implicó conseguir pues las firmas para pedir que se hiciera la consulta, la poquísima colaboración del INE en todo esto, como lo mencionaste al principio. Bueno, sí, vamos a decirlo. No hay que ser tan elegantes. Un poquito más tibia, pero sí.
Y todo las críticas al uso de recursos para este ejercicio que todo el mundo consideraba inútil y que era nada más que un refrendo, etcétera, lo que nos mostraron era que hay mejores maneras de hacerlo y muchas de ellas implican lo que la presidenta está proponiendo en esta nueva reforma. Entonces, yo creo que, bueno, hablaremos de los detalles de qué es lo que se está tratando de reformar respecto de los lineamientos, digamos, de la consulta de revocación de mandato, pero yo sí creo que hay un avance con respecto al primer ejercicio, y es que ahorita ya no está en discusión si esto es un derecho o no es un derecho. O sea, esa batalla cultural ya la ganamos, y la ganamos, perdón que hable en primera persona, pero bueno, desde ese primer ejercicio con López Obrador. Y decía, bueno, sí, la presidenta tiene un reconocimiento popular importante, más del 70% en la mayoría de las encuestas, pero en todos los demás temas está reprobada. O sea, en seguridad, en salud, en educación, según esta persona. Y decía que quién le estaba asesorando para promover la revocación del mandato. Ahí mismo, en ese momento, que ya en sí eso es una contradicción, porque cómo va a tener tan alta popularidad o tan buena calificación y al mismo tiempo está reprobando en todo, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, la gente es tonta o cómo. Pero bueno, viene otra contradicción todavía peor, donde decía, y además quiere aparecer al mismo tiempo, esto que decía Dani, para que entonces arrastre votos para Morena. O sea, no que todo está tan mal, ella no va a perder la revocación de mandato, quién la está asesorando, pero al mismo tiempo va a llevar votos a Morena. O sea, no sé si no se dan cuenta ellas de sus contradicciones, o si realmente ya no les interesa hacia dónde va su narrativa. El tema es ir contra todo. En segundo lugar, me parece muy importante esto de que sea no condicionado a qué momento se puede aplicar la revocación de mandato. Pensemos en nuestra propia historia, no vayamos a Estados Unidos, el caso Donald Trump, sino veamos lo que nos ha pasado. O sea, un Carlos Salinas de Gortari que llega después, digamos, de este fraude electoral terrible, y lo primero que empieza a hacer es arrematar nuestro país. Nos mete al Telecán en condiciones muy desfavorables para nosotros en todos los temas soberanos, energía, alimentación, etcétera. Y además se cometen atrocidades a lo largo de su sexenio. Luego pensemos en Ernesto Zedillo con matanzas como la del Bosque, el Charco Acteal, en fin, o sea, claro que teniendo esta herramienta, en cualquier momento podemos decirles, no, basta, o sea, nuestro pueblo no merece estos gobiernos terribles. Entonces, sí, por una parte la contradicción que vemos en la oposición, y por otra, no olvidar la importancia de esta herramienta democrática para salirnos de esquemas que son dañinos para el pueblo, donde se están robando el dinero, donde se están robando los recursos y donde claramente no tenemos que tener esos gobiernos antidemocráticos pues al frente, ¿no? Yo quisiera explorar creo que son 3 puntos a favor de la propuesta de la presidenta. La primera es una de las cosas que se criticaban mucho, como lo decíamos en el segmento pasado, sobre el ejercicio de revocación con López Obrador, fue que se tuvo que hacer todo un gasto extra y una movilización aparte para poder llamar a la gente a las urnas. Si la revocación es concurrente con las elecciones intermedias, pues obviamente se ahorra mucho dinero, que es uno de los puntos que se le critican a la revocación. ¿Para qué quieren gastar dinero en eso? Mejor hagan escuelas. Bueno, entonces esa es una manera de ahorrar dinero. Entonces, eso para empezar. Segundo, lo que mencionabas, Dani, del piso mínimo de 40% para que la consulta sea vinculante, pues obviamente es más fácil obtenerlo cuando la gente ya de por sí va a ir a votar para una cosa, digamos, para las intermedias, pues aprovechas y entonces tienes una pues mayor número de gente en las urnas ya de por sí y puedes alcanzar ese piso vinculante. Hasta les conviene.
La tercera es que eso que dicen de, no, pero ¿cómo? Pues le va a convenir al partido en el gobierno. Pues le va a convenir al partido en el gobierno porque es una buena presidenta y van a votar en contra de revocarla. Igual que con López Obrador, porque si el presidente es bueno, pues le va a convenir al partido en el gobierno. Pero eso va a pasar con revocación o sin revocación. Si estuviéramos en el escenario opuesto, vamos a suponer Salinas, ¿no? Y tuviéramos una elección intermedia en la que concurre también la revocación de mandato, pues digamos, la tendencia de por sí en ese caso sería de los opositores a Salinas, pues se reforzaría. Es decir, sí es cierto que la revocación, o sea, la consulta de revocación va a tender a reforzar lo que de por sí va a ser la preferencia electoral en ese momento. Pero ese sea cual sea, no es necesariamente a favor de él o la presidenta. Entonces, pues es una tontería decir que no porque refuerza a la presidenta. Si fuera al revés la tendencia, pues sería también lo contrario. Y por último, ya nada más para dar un argumento extra, yo creo que es importante ya en este contexto particular que se mantenga esa revocación, que se lleve a cabo ese ejercicio en el tercer año, porque además, si es como previsiblemente será un ejercicio de refrendo, es decir, no se va a revocar a la presidenta, también eso es una señal al exterior en un momento en el que se necesita muchísimo. Y contar con un respaldo de esa magnitud para una presidenta que, o sea, digamos, no hay ninguna duda de que tiene ese respaldo, pero tener esa prueba manifiesta de respaldo a una presidenta en un contexto internacional muy hostil, creo que podría ser una buena herramienta. Claro, el factor Estados Unidos también está presente. Pedro. Uy, pues ese es un factor que a la oposición le encanta explotar, ¿no? Mientras más puedan serruchar el piso de legitimidad de la presidenta, pues mejor. Entonces, mejor que no haya consulta de revocación. Pero, a ver, le han sacado al tema del PT. Yo quiero decir poquito, te estamos esperando. Yo quiero decir una cosa. A ver, Gracias. El PT firmó, acuerpó, respaldó un proyecto de nación en 2024. Y con el respaldo a ese proyecto de nación consiguió lo que consiguió. Yo creo que sería tiempo, por transparencia, por salud mental, por todo, que el PT pusiera sobre la mesa los puntos en los que ya no está de acuerdo con ese proyecto de nación. Sería un maravilloso ejercicio de claridad democrática. Pero ya lo hizo, o sea, sí, al estar negándose a esto, es claro que no va contra los privilegios. No lo dicen. A ver, Nancy, en 2024 había un documento que le tachen los párrafos con los que ya no están de acuerdo, así, de frente a la sociedad. Pues lo dijeron, no queremos un partido de Estado. Para ellos esto significa un partido de Estado que es la democracia. Sí, esa no es la razón real, digamos. Obviamente, pero es claro lo de los privilegios. Por eso, claridad. A ver, porque entonces, celebran acuerdos con Luisa María Alcalde diciendo vamos juntos, no van a tener esa fractura, pero luego no pueden tachar un párrafo que no existe, porque no existe el párrafo de que vamos a hacer un partido de Estado porque nadie se lo planteó. Entonces, no, que lo digan sobre el papel, sobre el documento. Ahora, otro aspecto que me parece importante es ese 40%. Yo no estoy necesariamente de acuerdo y les digo por qué. A ver, una mandataria como Claudia Sheinbaum, que gana unas elecciones con el 60%, puede ser revocada con el 51% del 40% del electorado, me parece que sería una vía a un golpe de Estado electoral. Yo no estaría de acuerdo. Yo creo que la revocación tendría que ser relacionada con las cifras con las que se obtuvo el triunfo. Mínimo. Porque de otra manera, imagínate. Es decir, el 51% de 40 viene siendo el 20% del electorado. ¿No? El 20% del electorado puede decidir revocar lo que aprobó el 60%, yo creo que no está bien. No, sí, claro que sí. O sea, sí, es muy probable que el 60% ya no quiera ni siquiera manifestarse ahí.